El sol de mediodía caía implacable sobre la pequeña iglesia de San Miguel, sus rayos filtrándose a través de las ventanas de madera tallada y creando patrones dorados sobre el suelo de piedra. El aire estaba cargado de incienso y expectativa, mientras los habitantes del pueblo se acomodaban en los bancos de madera desgastada, susurrando entre ellos con la emoción contenida que solo una boda podía provocar en una comunidad tan pequeña. Isabela Rodríguez estaba de pie ante el altar. Su vestido de novia blanco heredado de su abuela brillaba tenuemente bajo la luz tamizada. Las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía el ramo de flores silvestres que había recogido esa misma mañana en los campos cercanos. Sus ojos oscuros, enmarcados por pestañas largas y espesas, miraban hacia la puerta principal de la iglesia, esperando la llegada de Eduardo Vázquez, el hombre que le había prometido amor eterno apenas 3 meses atrás. El padre Miguel, un hombre mayor con barba canosa y ojos bondadosos, se aclaró la garganta y miró discretamente hacia la entrada. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa, y el murmullo de los invitados comenzó a crecer. Isabela sintió que el calor le subía a las mejillas, pero mantuvo la compostura, sonriendo débilmente a las miradas curiosas y compasivas que comenzaban a dirigirse hacia ella. «Seguramente está retrasado por algún asunto del rancho», murmuró su madre, María Rodríguez, desde el primer banco, ajustándose nerviosamente el chal negro que llevaba sobre los hombros. Su padre, don Carlos, un hombre orgulloso con bigote plateado, apretó los puños sobre sus rodillas, su rostro enrojeciendo gradualmente. Thomas McKenna estaba sentado en el último banco, casi escondido entre las sombras. No había planeado asistir a la boda, pero la curiosidad lo había llevado hasta allí. Era un hombre de 35 años, alto y de complexión fuerte, con el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol del desierto. Sus ojos azules, del color del cielo antes de la tormenta, observaban la escena con una mezcla de incomodidad y compasión creciente. Tom había llegado a San Miguel apenas una semana atrás, buscando trabajo temporal en los ranchos cercanos. Era un hombre de pocas palabras, marcado por la guerra y los años de soledad en los senderos del oeste. Había oído hablar de la boda en la cantina local, donde los hombres comentaban con cierta envidia sobre la hermosa Isabela y su prometido, Eduardo Vázquez, hijo de uno de los ganaderos más prósperos de la región. El reloj de la iglesia marcó las 2 de la tarde, luego las 2:30. El padre Miguel carraspeó nuevamente, esta vez con evidente nerviosismo. «Quizás deberíamos esperar un poco más», murmuró, pero su voz traicionaba su creciente preocupación. Isabela permanecía inmóvil, aunque Tom podía notar desde su posición que sus nudillos estaban blancos de la fuerza con que apretaba el ramo. La joven había crecido en San Miguel, hija de una familia respetable, pero no adinerada. Su padre trabajaba como herrero, y su madre se ocupaba de coser y bordar para las familias más acomodadas del pueblo. Isabela había sido considerada durante años como una de las jóvenes más hermosas y virtuosas de la comunidad, y cuando Eduardo Vázquez comenzó a cortejarla, todos consideraron que era una unión perfecta. A las 3 de la tarde, un joven jinete apareció en la puerta de la iglesia, jadeando y con el rostro cubierto de sudor y polvo. Era Miguel, el hermano menor de Eduardo. Su expresión era de pánico y vergüenza, mientras se dirigía rápidamente hacia el altar, donde Isabela esperaba con una dignidad que desgarraba el corazón. «Isabela», susurró Miguel, lo suficientemente alto para que los primeros bancos pudieran escuchar. Eduardo se ha ido. Partió anoche con el dinero de la dote. Dejó esta carta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela tomó la carta con manos temblorosas, sus ojos recorriendo rápidamente las líneas escritas con la letra familiar de Eduardo. Las palabras se difuminaron ante sus ojos, pero el mensaje era claro. Había decidido que no podía casarse, que había encontrado mejores oportunidades en California y que había tomado el dinero de la dote como compensación por las molestias. La reacción fue inmediata y devastadora. Don Carlos se levantó de su asiento como impulsado por un resorte, su rostro púrpura de humillación y rabia.
«¡Maldito cobarde!», rugió, su voz resonando en las paredes de piedra. «Ha deshonrado a mi familia. Ha manchado el nombre de los Rodríguez». María Rodríguez comenzó a sollozar, cubriéndose el rostro con las manos. Los invitados estallaron en murmullos escandalizados. Algunas mujeres se persignaron y los hombres intercambiaron miradas sombrías. En una comunidad donde el honor familiar era más valioso que la vida misma, lo que Eduardo había hecho era imperdonable. Isabela permaneció de pie, la carta temblando en sus manos. Su mundo se había derrumbado en cuestión de minutos. No solo había perdido al hombre que creía amar, sino que había sido públicamente humillada ante toda la comunidad. Pero lo peor estaba por venir. «¡Fuera de mi casa!», gritó don Carlos, señalando hacia su hija con un dedo acusador. «Has traído la deshonra sobre nosotros. No puedes volver a casa hasta que este escándalo sea reparado». «¡Carlos!», exclamó María, levantándose del banco. «No puedes hablar así a nuestra hija». Ella sabía el tipo de hombre que era, rugió don Carlos, su orgullo herido nublando su juicio. Debió haber visto las señales. Ahora todos en el pueblo hablarán de nosotros como la familia que no pudo mantener a su hija. Tom McKenna observaba la escena con una mezcla de horror y compasión. Había visto muchas cosas terribles durante la guerra, pero esta crueldad doméstica, esta destrucción de una joven inocente por el orgullo masculino herido, le revolvía el estómago. Isabela no se merecía esto. Ninguna mujer se merecía ser abandonada y luego culpada por el abandono. La joven finalmente levantó la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Padre», dijo con voz quebrada pero firme, «no fue mi culpa. Yo no sabía». «Las mujeres siempre saben», interrumpió don Carlos. «Una mujer decente habría visto las señales. Ahora márchate de mi vista». Isabela miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros familiares que la habían conocido desde la infancia. Pero encontró solo ojos que se desviaban, susurros maliciosos y la cruel satisfacción de aquellos que siempre habían envidiado su belleza y su prometido aparentemente próspero. La crueldad de la naturaleza humana se manifestaba en su forma más despiadada. «No tengo a dónde ir», susurró Isabela, y por primera vez una lágrima rodó por su mejilla. «Eso ya no es problema mío», respondió don Carlos con dureza que no sentía, pero que su orgullo herido le exigía mostrar. Fue en ese momento que Tom McKenna se levantó de su asiento. Sus botas resonaron en el suelo de piedra mientras caminaba por el pasillo central, todos los ojos siguiendo su figura alta y decidida. Se detuvo frente a Isabela, se quitó el sombrero y la miró directamente a los ojos. «Señorita Rodríguez», dijo con voz clara y firme, «si me permite, me gustaría ofrecerle mi mano en matrimonio». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de los presentes. Isabela lo miró con ojos llenos de sorpresa y confusión, mientras que don Carlos se quedó boquiabierto, su ira momentáneamente desplazada por el shock. «¿Quién es usted?», preguntó María Rodríguez encontrando su voz. «Thomas McKenna, señora», respondió Tom, manteniéndose firme ante la mirada escrutadora de toda la congregación. «Soy un hombre honesto, con trabajo estable y sin vicios. Puedo ofrecer respeto, protección y un hogar decente a su hija». «Esto es ridículo», exclamó don Carlos. «Ni siquiera la conoce». «No la conozco», admitió Tom, «pero sé que es una mujer inocente que no se merece ser tratada de esta manera. Y sé que yo puedo ofrecerle la honra que otro hombre le negó». Isabela lo estudió con ojos que habían madurado años en cuestión de minutos. Este extraño, este cowboy solitario, le estaba ofreciendo salvación cuando su propia familia la había abandonado. Había algo en sus ojos azules, una honestidad férrea y una bondad genuina que contrastaba fuertemente con la falsedad que había visto en Eduardo. «¿Por qué?», preguntó Isabela con voz apenas audible. Tom la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Isabela se acelerara. «Porque nadie debería estar solo en este mundo, señorita, y porque lo que está pasando aquí no está bien». El padre Miguel, que había observado todo en silencio, se aclaró la garganta. «Si ambos están de acuerdo, puedo oficiar la ceremonia ahora mismo». Isabela miró a su padre, que evitaba su mirada, luego a su madre, que lloraba en silencio. Finalmente, miró a Tom McKenna,
este extraño que le había ofrecido refugio cuando todos la habían abandonado. «Acepto», dijo Isabela, y su voz, aunque temblorosa, resonó con determinación. Y así, en la misma iglesia donde había esperado casarse por amor, Isabela Rodríguez se casó con Thomas McKenna, un extraño que había demostrado más honor en 5 minutos que el hombre que había estado a punto de convertirse en su esposo. No sabía que esta decisión, nacida de la desesperación y la compasión, cambiaría no solo su vida, sino el destino entero del pueblo de San Miguel. La pequeña cabaña de Tom McKenna estaba ubicada en las afueras de San Miguel, en una colina que ofrecía una vista panorámica del valle. Era una construcción sencilla pero sólida, de madera y piedra, con un techo de tejas rojas que había resistido muchas temporadas de lluvia y viento. Un pequeño jardín delantero mostraba signos de abandono, pero las estructuras eran funcionales y bien mantenidas. Isabela bajó del caballo de Tom, sintiéndose extraña en su vestido de novia arrugado y sucio por el viaje. La realidad de su nueva situación comenzaba a asentarse. Estaba casada con un hombre al que no conocía, en una casa que nunca había visto, después de haber sido abandonada por su familia y su prometido en el mismo día. «No es mucho», dijo Tom, desmontando y atando su caballo al poste junto a la entrada. «Pero es honesto. La construí yo mismo hace 3 años». Isabela asintió sin saber qué decir. La tensión entre ellos era palpable. 2 extraños unidos por un matrimonio de conveniencia, ambos tratando de navegar una situación que ninguno había planeado. «Señora McKenna», dijo Tom, y el nombre sonó extraño en sus oídos, «quiero que sepa que respeto las circunstancias de nuestro matrimonio. Yo dormiré en el granero hasta que usted se sienta cómoda. Este es su hogar ahora, y usted establece las reglas». Isabela lo miró con sorpresa. En su cultura, en su época, los derechos maritales eran raramente cuestionados. Que este hombre le ofreciera tal respeto y autonomía era algo completamente inesperado. «Gracias», murmuró, y por primera vez en horas, una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Yo agradezco su consideración». Tom le mostró la casa, una sala principal con una chimenea de piedra, una cocina pequeña pero bien equipada y un dormitorio modestamente amueblado. Todo estaba limpio, pero claramente habitado por un hombre solo. Faltaba el toque femenino, los pequeños detalles que hacían que una casa fuera un hogar. «Trabajé durante 2 años en el rancho Morrison para juntar el dinero para esta tierra», explicó Tom mientras le mostraba los alrededores. «Tengo unas pocas cabezas de ganado, suficientes para mantenernos, y un pequeño huerto detrás de la casa. No es una vida lujosa, pero es estable». Isabela caminó por el huerto, notando que aunque las plantas estaban bien cuidadas, el diseño era puramente funcional. Sus ojos, entrenados por años de ayudar a su madre en el jardín familiar, veían inmediatamente docenas de mejoras que podrían hacerse. «¿Puedo preguntar?», dijo Isabela, deteniéndose junto a un rosal silvestre que crecía junto a la ventana de la cocina. «¿Por qué hizo lo que hizo hoy? Un hombre como usted podría encontrar esposa por medios más convencionales». Tom se apoyó contra la cerca, su mirada perdida en el horizonte. «Perdí a mi primera esposa durante la guerra», dijo finalmente. «Ella murió de fiebre mientras yo estaba luchando en Virginia. Desde entonces he estado esperando a encontrar una razón para volver a intentarlo». Isabela sintió una punzada de compasión. «Y yo soy esa razón. Usted es una mujer buena en una situación terrible», respondió Tom. «Y yo soy un hombre que ha estado solo demasiado tiempo. Pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente». Los primeros días fueron difíciles. Isabela luchaba con la pérdida de su vida anterior, el rechazo de su familia y la extrañeza de vivir con un hombre que era esencialmente un desconocido. Tom, por su parte, se sentía incómodo con la presencia femenina en su espacio después de años de soledad, pero gradualmente comenzaron a establecer rutinas. Isabela se levantaba temprano para preparar el desayuno, mientras Tom cuidaba del ganado. Comían juntos, pero las conversaciones eran limitadas y cuidadosas. Por las tardes, Tom trabajaba en reparaciones y mantenimiento, mientras Isabela se ocupaba de la casa y comenzaba a implementar mejoras en el jardín.
Una semana después de su matrimonio, Isabela decidió hacer su primer viaje al pueblo para comprar provisiones. La experiencia fue humillante. Las mujeres la miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio, susurrando entre ellas mientras pasaba. Los hombres la evitaban completamente, como si su presencia fuera contagiosa. En la tienda general, la señora Martínez, una mujer mayor que había sido amiga de su madre, la trató con frialdad profesional. «Buenos días, señora McKenna», dijo, poniendo énfasis en el apellido como si fuera algo desagradable en su boca. «Buenos días, señora Martínez», respondió Isabela con dignidad. «Necesito algunas provisiones para mi casa». «Por supuesto», respondió la mujer, pero su tono era notablemente más frío que el que había usado con otros clientes. «¿Cómo está ajustándose a su nueva vida?» Isabela entendió el subtexto. La comunidad la veía como una mujer desesperada que se había casado con un extraño. Una mujer que había traído deshonra sobre su familia. No importaba que ella hubiera sido la víctima. En la mentalidad del pueblo, algo de la culpa debía recaer sobre ella. «Me estoy ajustando bien, gracias», respondió Isabela, manteniendo la cabeza alta. «Mi esposo es un hombre bueno y honorable». Cuando regresó a casa, Tom notó inmediatamente su estado de ánimo. Estaba inusualmente callada durante la cena, y sus ojos tenían una tristeza que no había estado allí esa mañana. «¿Cómo fue su visita al pueblo?», preguntó Tom, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. «Difícil», admitió Isabela. La gente no entiende. Piensan que soy una mujer desesperada que se casó con un extraño por conveniencia». «¿Y no es cierto?», preguntó Tom suavemente, sin malicia. Isabela lo miró, sorprendida por su honestidad directa. «Sí», dijo finalmente. «Supongo que sí es cierto, pero no por las razones que ellos piensan». Tom asintió. La gente en los pueblos pequeños puede ser cruel, pero también pueden cambiar de opinión si se les da tiempo y razón para hacerlo. ¿Habla por experiencia?» «Sí», respondió Tom. «Yo era un forastero cuando llegué aquí. Tomó tiempo ganar su confianza, pero el trabajo honesto y la conducta decente, eventualmente, hablan más fuerte que los rumores». Esa noche, Isabela se quedó despierta pensando en las palabras de Tom. Había perdido su vida anterior, su familia, su reputación en la comunidad, pero quizás, solo quizás, podría construir algo nuevo, algo mejor. Los días siguientes trajeron cambios sutiles. Isabela comenzó a hacer mejoras más ambiciosas en la casa. Reorganizó la cocina para mayor eficiencia, plantó flores en el jardín delantero y comenzó a coser nuevas cortinas para las ventanas. Tom, que inicialmente había sido reticente a aceptar cambios en su espacio, comenzó a apreciar las transformaciones. «Usted tiene un don», le dijo una tarde, observando cómo Isabela había reorganizado la sala principal. «La casa se siente más cálida». Isabela sonrió, el primer gesto genuino de felicidad que había mostrado desde su matrimonio. Una casa necesita amor para ser realmente un hogar. ¿Y este lugar está recibiendo amor?, preguntó Tom con una sonrisa tímida. «Está comenzando a recibirlo», respondió Isabela, y ambos sintieron que algo había cambiado entre ellos. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Isabela descubrió que Tom sabía leer y escribir, algo poco común entre los vaqueros de la época. Una noche lo encontró en la mesa de la cocina, escribiendo en un pequeño cuaderno a la luz de una vela. «¿Qué está escribiendo?», preguntó Isabela, genuinamente curiosa. Tom cerró el cuaderno rápidamente, como si hubiera sido sorprendido en algo vergonzoso. «No es nada importante, solo pensamientos». «¿Pensamientos?», «sobre el rancho, sobre las mejoras que podríamos hacer, sobre...» Se detuvo ruborizándose ligeramente. «Sobre cómo hacer que esto funcione. Nuestro matrimonio». Isabela sintió una calidez desconocida expandirse en su pecho. «¿Puedo leer lo que ha escrito?». Tom vaciló. Luego empujó el cuaderno hacia ella. Isabela leyó sus palabras cuidadosamente escritas. Observaciones sobre sus rutinas diarias, planes para expandir el huerto, ideas sobre cómo podrían trabajar juntos más eficientemente. Y en la entrada más reciente, una reflexión sobre cómo la presencia de Isabela había cambiado la atmósfera de la casa. «Usted es un hombre reflexivo, Thomas McKenna»,
dijo Isabela, usando su nombre completo por primera vez, más reflexivo de lo que esperaba. ¿Es eso bueno o malo? Es inesperado, respondió Isabela. Pero bueno, definitivamente bueno. Esa noche, por primera vez desde su matrimonio, conversaron realmente. Tom le contó sobre su vida antes de la guerra, sobre la granja familiar en Kansas, sobre sus sueños de construir algo duradero. Isabela le habló sobre sus propios sueños, sobre las cosas que había querido hacer, pero que las expectativas sociales habían hecho imposibles. Siempre quise enseñar, confesó Isabela, pero las mujeres casadas no pueden ser maestras y las mujeres solteras necesitan el permiso de sus familias. ¿Y ahora?, preguntó Tom. Ahora tengo un esposo que tal vez me permita perseguir mis sueños, respondió Isabela mirándolo con esperanza. Tom asintió lentamente. Creo que podríamos encontrar una manera de hacer que eso funcione. Fue en ese momento que Isabela se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca había tenido con Eduardo. Una verdadera sociedad. No era amor, todavía no, pero era respeto mutuo, comprensión y la promesa de crecimiento conjunto. Pero su tranquila adaptación estaba a punto de ser violentamente interrumpida. Al día siguiente, mientras Tom trabajaba en el campo y Isabel atendía su jardín, vieron una columna de humo negro elevándose desde la dirección del pueblo. Poco después, un jinete apareció en el horizonte, cabalgando hacia su casa a gran velocidad. Era Miguel, el hermano menor de Eduardo, el mismo joven que había traído la noticia del abandono de Isabela en el altar. Su caballo estaba cubierto de espuma y su rostro mostraba pánico. «Señora McKenna», gritó desmontando antes de que el caballo se detuviera completamente. «Tienen que venir al pueblo. Hay problemas, grandes problemas». Tom salió del campo, su rifle en la mano, alerta inmediatamente. «¿Qué tipo de problemas?» «Bandidos», jadeó Miguel. «La banda de Joaquín Morales. Atacaron el banco, mataron al sheriff y están saqueando el pueblo. Pero eso no es lo peor». Isabela sintió que su corazón se detenía. «¿Qué más?» «Están preguntando por ti, Isabela. Dicen que Eduardo les debe dinero y que tú vas a pagar por él. Están yendo de casa en casa, preguntando dónde vives ahora». Tom y Isabela se miraron, y en ese momento, ambos comprendieron que su nueva vida, apenas comenzada, estaba a punto de enfrentar su primera prueba real. Y esta vez, no sería solo su reputación lo que estaría en juego, sino sus vidas. El silencio que siguió a las palabras de Miguel era denso como el aire antes de una tormenta. Tom McKenna sintió que todos sus instintos de supervivencia, forjados durante los años de guerra, se activaban inmediatamente. Isabela, por su parte, experimentó una mezcla de terror y una extraña sensación de inevitabilidad, como si todas las desgracias de su vida hubieran estado convergiendo hacia este momento. «¿Cuántos son?», preguntó Tom, su voz calmada pero tensa. «8, tal vez 9», respondió Miguel, limpiándose el sudor de la frente. «Joaquín Morales, su hermano Raúl y los demás. Están bien armados y no muestran piedad. Mataron al sheriff Henderson de un tiro cuando trató de detenerlos». Isabela sintió que las piernas le temblaban. El sheriff Henderson había sido un hombre bueno, que había intentado mediar en la situación con su familia después de la humillación en la iglesia. Pensar que estaba muerto por culpa de Eduardo y que ella ahora estaba en peligro le causó una mezcla de culpa y terror. «¿Qué sabes sobre la deuda de Eduardo?», preguntó Tom mirando directamente a Miguel. El joven bajó la mirada claramente incómodo. Mi hermano no solo huyó con la dote de Isabela. Había estado pidiendo dinero prestado por meses, usando el nombre de nuestro padre. Dinero que usó para apostar. Cuando los acreedores vinieron a cobrar, descubrimos que debía más de $1,000. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. $1,000 era una fortuna, más dinero del que su familia había visto en toda su vida. ¿Por qué no nos dijeron esto antes? Porque teníamos esperanza de que Eduardo regresara, de que encontrara una manera de pagar, respondió Miguel, su voz quebrada. Pero han pasado 2 semanas y los acreedores están perdiendo la paciencia. Joaquín Morales no es conocido por su misericordia. Tom se acercó a Isabela, colocando una mano protectora en su hombro.
Usted no es responsable de las deudas de Eduardo. Legalmente, moralmente, de ninguna manera. Trate de explicárselo a Joaquín Morales, dijo Miguel con amargura. Él dice que Eduardo usó a Isabela como garantía. Dice que si un hombre no puede pagar sus deudas, su familia debe hacerlo. Eso es barbaridad, murmuró Isabela, pero sabía que en el mundo brutal de la frontera, la lógica y la justicia no siempre prevalecían. Tom se dirigió hacia la casa, gesticulando para que lo siguieran. «Entremos, necesitamos hacer planes». Dentro de la casa, Tom se movió con eficiencia militar. Revisó sus armas, un rifle Winchester, un revólver Colt y una escopeta de cañón recortado. Tenía munición suficiente para una batalla pequeña, pero no para un sitio prolongado. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «No mucho», respondió Miguel. «Cuando salí del pueblo, estaban interrogando a la señora Martínez en la tienda. Ella les dirá dónde viven, no tendrá opción». Isabela sintió una punzada de ironía amarga. La misma mujer que la había tratado con frialdad esa mañana, ahora sería la que revelaría su ubicación a los hombres que querían hacerle daño. «Podríamos huir», sugirió Isabela. «Ir hacia el norte, hacia Colorado. Comenzar de nuevo allí». Tom la miró con una mezcla de admiración y tristeza. «Podríamos», dijo, «pero ellos nos seguirían. Hombres como Joaquín Morales no se dan por vencidos fácilmente». Y además, se detuvo mirando alrededor de la casa que había construido con sus propias manos. «Esto es mi hogar, nuestro hogar. No voy a permitir que me lo quiten». Isabela sintió una calidez inesperada ante las palabras «nuestro hogar». En apenas 2 semanas, este lugar se había convertido en más de un refugio. Se había convertido en el primer lugar donde se había sentido verdaderamente segura y respetada. «¿Qué propone entonces?», preguntó. Tom se acercó a la ventana, estudiando el terreno alrededor de la casa. «Esta casa está bien posicionada. Tenemos vista del valle y solo hay una forma de acercarse sin ser visto. Si podemos mantenerlos a distancia hasta que llegue ayuda». «¿Ayuda?», interrumpió Miguel. «¿Quién va a ayudar? El sheriff está muerto y los demás hombres del pueblo están escondidos con sus familias». «Hay otros rancheros en el área», dijo Tom, pero incluso él sonaba poco convencido. «Alguien debe haber ido a buscar ayuda del condado». Isabela se dio cuenta de que estaban hablando de una batalla real, con balas y sangre y posiblemente muerte. La idea debería haberla aterrorizado, pero en cambio sintió una extraña determinación creciendo en su pecho. «¿Sabe usar un arma?», preguntó Tom. «Mi padre me enseñó a disparar cuando era niña», respondió Isabela, «para protegerme mientras él trabajaba en la herrería». Tom le entregó el revólver. «Tiene 6 balas. No las desperdicie». El arma se sintió pesada y familiar en sus manos. Isabela había olvidado la sensación de sostener un arma, la responsabilidad y el poder que implicaba. «Hay algo más», dijo Miguel, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Joaquín Morales no viene solo por el dinero. Dice que Eduardo le faltó al respeto, que lo hizo quedar mal con otros prestamistas. Esto es también una cuestión de honor para él». «¿Honor?». Isabela no pudo evitar la amargura en su voz. «¿Qué honor hay en perseguir a una mujer inocente por los crímenes de otro? Para hombres como Joaquín Morales, el honor es una excusa para la violencia», respondió Tom. «He conocido a muchos hombres así durante la guerra. Usan palabras nobles para justificar actos despreciables». El sonido de cascos de caballos resonó en la distancia, aún lejano, pero acercándose. Tom se asomó por la ventana, entornando los ojos contra el sol de la tarde. «Ahí vienen», murmuró. «Miguel, ¿conoce alguna ruta secreta fuera del valle?». «Sí, hay un sendero que lleva a las montañas, pero es peligroso de noche». «Vaya», interrumpió Tom. «Busque ayuda. Vaya al rancho Morrison, al rancho Taylor, a donde sea. Díganles que Joaquín Morales está aquí matando gente inocente». Miguel asintió, pero vaciló. «¿Qué hay de ustedes?». «Resistiremos», dijo Tom con determinación. «Esta es nuestra tierra, nuestro hogar. Si vamos a morir, moriremos defendiendo lo que es nuestro». Isabela sintió un escalofrío ante la palabra morir, pero también una extraña sensación de orgullo. Este hombre, que apenas la conocía, estaba dispuesto a arriesgar su vida por ella, por su hogar conjunto.
Miguel salió por la puerta trasera, dirigiéndose hacia el sendero de montaña. Tom e Isabela se quedaron solos, preparándose para lo que podría ser la última noche de sus vidas. «Isabela», dijo Tom, volviéndose hacia ella, «quiero que sepa algo. Estos últimos 2 semanas han sido los días más felices que he tenido en años». Isabela sintió lágrimas picando en sus ojos. «Thomas, yo...» «No tiene que decir nada», la interrumpió gentilmente. «Solo quería que lo supiera». Los jinetes se acercaban. Tom apagó todas las lámparas de la casa y ambos se posicionaron en ventanas opuestas, esperando. La luna llena proporcionaba suficiente luz para ver figuras moviéndose en el valle abajo. «McKenna», gritó una voz áspera desde la oscuridad. «Sabemos que estás ahí. Entrega a la mujer y no habrá problemas». Tom no respondió. Isabela podía ver su perfil en la penumbra, firme y determinado. «McKenna», la voz sonó más cercana ahora. «No tienes que morir por esta perra. Ella no vale nada. Su propio prometido la abandonó». Isabela sintió que las palabras la atravesaban como cuchillos, pero Tom apretó su mano. «No los escuche», murmuró. «Están tratando de lastimarnos con palabras antes de usar balas». «Tienes 5 minutos», gritó Joaquín Morales. «Después quemaremos la casa con ustedes adentro». Tom se asomó cuidadosamente por la ventana. Podía ver figuras moviéndose en semicírculo alrededor de la casa, posicionándose para un ataque. Eran profesionales, sabían lo que estaban haciendo. «Isabela», susurró, «cuando comience el tiroteo, manténgase agachada. Dispare solo si está segura de su objetivo». Los minutos pasaron como horas. Isabela podía escuchar su propio corazón latiendo. Podía sentir el sudor en sus palmas, a pesar del frío nocturno. Había leído sobre situaciones como esta en los periódicos, pero nunca había imaginado que algún día estaría viviéndola. El primer disparo llegó sin advertencia, astillando la madera cerca de la ventana de Tom. Él respondió inmediatamente, y de repente la noche se llenó de estampidos y destellos de luz. Isabela vio una figura moviéndose hacia la parte trasera de la casa. Apuntó cuidadosamente, recordando las lecciones de su padre, y disparó. El hombre gritó y cayó, pero no sabía si estaba herido gravemente o simplemente había tropezado. «¡Bien hecho!», gritó Tom sobre el ruido del tiroteo. El ataque duró lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Cuando terminó, el silencio era ensordecedor. Isabela se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «¿Cuántos quedan?», susurró. «No lo sé», respondió Tom. «Pero esto no ha terminado. Están reagrupándose». Tenía razón. Después de media hora de silencio, el ataque se reanudó, esta vez más coordinado. Los bandidos habían aprendido de su primer intento y ahora atacaban desde múltiples direcciones simultáneamente. Tom se movía de ventana en ventana, disparando con precisión mortal. Isabela se mantenía en su posición, protegiendo la parte trasera de la casa. Se dio cuenta de que estaba luchando por su vida, por su hogar, por su futuro con este hombre que había aparecido como un ángel guardián cuando más lo necesitaba. Fue durante el segundo ataque que Isabela vio algo que le heló la sangre. A través de la ventana lateral, vio a Joaquín Morales arrastrando una antorcha encendida hacia la casa. Su intención era clara. Si no podía llevarla viva, la mataría quemándola. «¡Thomas!», gritó. «¡Fuego! ¡Van a quemar la casa!». Tom se giró, vio la amenaza y apuntó. Su disparo fue certero, pero no antes de que Joaquín lanzara la antorcha contra la pared lateral de la casa. La madera seca se encendió inmediatamente. «¡Tenemos que salir!», gritó Tom. «No», respondió Isabela con una determinación que la sorprendió a ella misma. «Esta es nuestra casa. No se la daremos». Corrió hacia la cocina, llenó una olla con agua y comenzó a combatir las llamas que se extendían por la pared. Tom, viendo su determinación, la siguió, ayudándola a sofocar el fuego mientras mantenía vigilancia por las ventanas. Lograron controlar las llamas, pero el humo y el caos habían permitido que uno de los bandidos se acercara a la casa. Isabela escuchó pasos en el techo y miró hacia arriba justo cuando una bota atravesó las tejas. Sin pensarlo, levantó el revólver y disparó hacia arriba. Hubo un grito,
un ruido sordo, y luego silencio. «¡Isabela!». Tom corrió hacia ella verificando que no estuviera herida. «¿Está bien?». «Sí», respondió, pero se dio cuenta de que estaba temblando. Acababa de matar a un hombre. La realidad de ello la golpeó como un martillazo. Tom la abrazó, sintiendo su temblor. Hizo lo que tenía que hacer. Nos salvó la vida. El tiroteo continuó de forma esporádica durante el resto de la noche. Cuando finalmente llegó el amanecer, Isabela y Tom habían agotado casi toda su munición. Estaban exhaustos, heridos. Tom tenía una bala que le había rozado el brazo, e Isabela tenía cortes por los vidrios rotos, pero vivos. «¿Creen que se han ido?», preguntó Isabela, asomándose cuidadosamente por la ventana. «No lo sé», respondió Tom. «Pero si no se han ido, pronto lo harán. Mira». En la distancia, Isabela pudo ver una columna de jinetes acercándose desde el norte. Al principio sintió pánico, pensando que eran refuerzos para los bandidos. Pero entonces vio algo que hizo que su corazón se llenara de esperanza. Una bandera estadounidense flameando en el viento. «¡La caballería!», gritó. «Miguel lo logró». Los jinetes que se acercaban eran una mezcla de soldados federales, rancheros locales y algunos hombres del pueblo que habían encontrado el coraje para luchar. Miguel cabalgaba entre ellos, señalando hacia la casa de Tom. Los bandidos supervivientes, viendo que estaban superados en número, huyeron hacia las montañas. Joaquín Morales, herido pero vivo, gritó una última amenaza antes de desaparecer. «Esto no ha terminado, McKenna. Volveremos». Pero Isabela sabía que no volverían. Habían sido derrotados, humillados, y ahora eran hombres buscados por el ejército federal. Su amenaza había terminado. Cuando los rescatistas llegaron a la casa, encontraron a Tom e Isabela de pie en el porche, magullados pero victoriosos. Habían defendido su hogar, su nueva vida, y entre las balas y el humo habían encontrado algo más. Se habían encontrado el uno al otro. «Señora McKenna», dijo el capitán de la caballería, tocándose el sombrero respetuosamente. «Hemos oído sobre su valentía. Usted y su esposo han hecho un gran servicio a la comunidad». Isabela miró a Tom, quien le sonrió con orgullo. En una noche, habían pasado de ser extraños casados por conveniencia a ser verdaderos compañeros, unidos por el fuego y la adversidad. Pero el verdadero cambio aún estaba por llegar, porque lo que había comenzado como una simple defensa de su hogar estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande, algo que transformaría no solo sus vidas, sino el destino entero de San Miguel. La noticia de la valiente defensa de Tom e Isabela se extendió por todo el territorio como fuego en pasto seco. En los días siguientes al ataque, un flujo constante de visitantes llegó a la pequeña cabaña en la colina. Rancheros, comerciantes, familias enteras del pueblo e incluso algunos vaqueros errantes venían a ver a la pareja que había resistido a la temible banda de Joaquín Morales. Isabela se encontró en una posición completamente nueva. La misma gente que la había tratado con frialdad y desprecio apenas 2 semanas antes, ahora la miraba con admiración y respeto. La mujer que había sido la abandonada en el altar se había convertido en la heroína que luchó junto a su esposo. «Señora McKenna», dijo la señora Martínez, la misma mujer que había sido tan fría con ella en la tienda, «quiero pedirle disculpas. Juzgué mal su carácter y el de su esposo. Lo que hicieron fue muy valiente». Isabela aceptó las disculpas con gracia, pero el cambio en el tratamiento le provocaba sentimientos encontrados. Se alegraba de ser aceptada, pero le dolía que hubiera requerido violencia y derramamiento de sangre para ganar respeto. Tom, por su parte, se había convertido en una celebridad local. Los hombres que antes lo veían como un forastero sin importancia, ahora lo buscaban para pedirle consejos sobre defensa y seguridad. El alcalde del pueblo, un hombre corpulento llamado Rodríguez, sin relación con Isabela, visitó personalmente la casa para ofrecer a Tom el puesto de sheriff. «El pueblo necesita un hombre como usted», dijo el alcalde, sentado en la mesa de la cocina que Isabela había reparado después del tiroteo. «Alguien que sepa luchar, que tenga honor, que proteja a los inocentes». Tom miró a Isabela antes de responder. Era una decisión que los afectaría a ambos. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente.
Después de que el alcalde se fuera, Isabela y Tom se sentaron en el porche, observando el atardecer sobre el valle. Las reparaciones de la casa estaban casi terminadas, y en algunos aspectos, el hogar era ahora más hermoso que antes del ataque. «¿Qué piensas sobre la oferta?», preguntó Isabela. Tom se apoyó en la baranda considerando sus palabras. Ser sheriff significaría más peligro, más tiempo lejos de casa, pero también significaría poder hacer una diferencia real en la vida de la gente. «¿Y qué quiere hacer usted?». «Quiero hacer lo que sea mejor para nosotros», respondió Tom. «Para nuestro matrimonio, para nuestro futuro». Isabela sintió una calidez familiar en su pecho. En las semanas desde su matrimonio, especialmente después de la prueba del ataque, había comenzado a sentir algo que no había esperado. Amor. No el amor romántico y dramático que había creído tener por Eduardo, sino algo más profundo, más sólido. Respeto, admiración, compañerismo y sí, amor. «Tomás», dijo suavemente, «creo que deberíamos hablar sobre nuestro matrimonio». Tom se tensó, como si esperara malas noticias. «¿Qué hay que hablar?». «Estos últimos días, viendo cómo luchó por mí, por nuestro hogar, me di cuenta de algo». Isabela tomó su mano. «Ya no estoy aquí solo porque no tenía otro lugar a donde ir. Estoy aquí porque quiero estar aquí, con usted». Tom la miró con ojos llenos de esperanza y vulnerabilidad. «¿Está segura?». «No quiero que se sienta obligada». «No me siento obligada», interrumpió Isabela. «Me siento en casa. Por primera vez en mi vida me siento completamente en casa». Tom la besó entonces, el primer beso real de su matrimonio, y ambos sintieron que algo se completaba entre ellos. Habían comenzado como extraños unidos por la conveniencia, pero se habían convertido en algo más. Compañeros, amantes, familia. «Acepta el puesto de sheriff», dijo Isabela después de separarse, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que me permita ayudar, que trabajemos juntos para hacer de San Miguel un lugar mejor». Tom sonrió. ¿Qué tenía en mente? Isabela había estado pensando en esto durante días. El pueblo necesita una escuela. Los niños están creciendo sin educación, sin oportunidades, y necesita un lugar donde las mujeres puedan aprender oficios, donde puedan mantenerse si quedan viudas o solteras. ¿Una escuela y un centro de formación? Exactamente. Un lugar donde las personas puedan mejorar sus vidas, donde los niños puedan aprender a leer y escribir, donde las mujeres puedan aprender habilidades que les den independencia. Tom consideró la idea. Sería costoso. Necesitaríamos apoyo de toda la comunidad. «Tengo una idea sobre eso también», dijo Isabela con una sonrisa misteriosa. Al día siguiente, Isabela sorprendió a Tom con una visita inesperada. Su padre, don Carlos, llegó a la casa, solo y con aspecto avergonzado. Isabela no lo había visto desde el día de su matrimonio, cuando la había echado de casa. «Isabela», dijo don Carlos, quitándose el sombrero. «Hija, he venido a pedirte perdón». Isabela sintió una mezcla de emociones, dolor, ira, pero también compasión. «Padre, estaba equivocado», continuó don Carlos. «Dejé que el orgullo nublara mi juicio. Tú no tenías la culpa de lo que hizo Eduardo, y este hombre», miró a Tom, «este hombre demostró ser más honorable que el que yo elegí para ti». Tom se mantuvo en silencio, permitiendo que padre e hija resolvieran sus diferencias. «He oído lo que hicieron», continuó don Carlos, «cómo lucharon juntos, cómo se protegieron mutuamente. Eso es lo que hace un verdadero matrimonio. Me siento orgulloso de ti, hija». Isabela comenzó a llorar, años de dolor y rechazo fluyendo fuera de ella. «Padre, yo...». «No digas nada», la interrumpió gentilmente. «Solo perdóname si puedes». Isabela abrazó a su padre, sintiendo que una herida profunda finalmente comenzaba a sanar. «Te perdono, padre, te perdono». Don Carlos se dirigió entonces a Tom. «Señor McKenna, quiero pedirle disculpas también. Juzgué mal su carácter. Cualquier hombre que haría lo que usted hizo por mi hija, cualquier hombre que la defendería con su vida, es un hombre que merece respeto». Tom asintió, aceptando las disculpas con dignidad. «Su hija es una mujer extraordinaria, don Carlos. Me siento honrado de ser su esposo». «Hay algo más», dijo don Carlos. «He oído sobre sus planes para una escuela. Quiero contribuir. Tengo algunos ahorros.
y estoy dispuesto a donarlos para este proyecto. Isabela lo miró con sorpresa. «Padre, no tiene que...» «Sí, sí tengo que», interrumpió. «Es una forma de compensar por mis errores. Y además, es una buena causa. Este pueblo necesita progreso, educación, oportunidades para sus hijos». La reconciliación con su padre fue como abrir una compuerta. En los días siguientes, otros miembros de la comunidad comenzaron a acercarse a Isabela y Tom con ofertas de apoyo. María, la madre de Isabela, vino con lágrimas en los ojos para pedir perdón y ofrecer su ayuda. Miguel, el hermano de Eduardo, se ofreció a trabajar sin pago en la construcción de la escuela. Incluso familias que nunca habían hablado con Isabela antes comenzaron a contribuir con dinero, materiales o trabajo. Tom aceptó el puesto de sheriff y su primera acción oficial fue organizar un sistema de defensa comunitaria. Entrenó a los hombres del pueblo en técnicas de combate, estableció patrullas regulares y creó un sistema de comunicación entre los ranchos para alertar sobre peligros. Pero fue Isabela quien realmente transformó el espíritu del pueblo. Comenzó las clases de alfabetización para niños en su propia casa, enseñando a leer y escribir a una docena de niños que nunca habían tenido acceso a educación formal. Las mujeres del pueblo comenzaron a reunirse en las tardes para aprender costura, contabilidad básica y otros oficios que podrían proporcionarles independencia económica. Un mes después del ataque, Isabela recibió una visitante inesperada. Era una mujer mayor, elegantemente vestida, que llegó en un carruaje fino. Se presentó como la señora Elizabeth Morrison, esposa del dueño del rancho más grande de la región. «Señora McKenna», dijo la señora Morrison, «he oído mucho sobre su trabajo con los niños y las mujeres del pueblo. Estoy impresionada por lo que ha logrado». «Gracias, señora Morrison», respondió Isabela, preguntándose cuál era el propósito de la visita. «Mi esposo y yo hemos estado discutiendo la posibilidad de fundar una escuela formal en San Miguel. Tenemos los recursos financieros, pero necesitamos a alguien con la visión y la dedicación para dirigirla». La señora Morrison sonrió. «Creemos que usted es esa persona». Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Me está ofreciendo dirigir una escuela? Una escuela completa con salarios para maestros, materiales educativos y un edificio propio. ¿Estaría interesada?». Isabela miró a Tom, quien asintió con una sonrisa de orgullo. «Sí», dijo Isabela, «estaría muy interesada». La construcción de la escuela comenzó inmediatamente. Toda la comunidad participó, donando tiempo, materiales y trabajo. Hombres que habían estado divididos por diferencias políticas o personales trabajaban lado a lado. Mujeres que habían sido rivales sociales colaboraban en la recaudación de fondos. Isabela se encontró en el centro de esta transformación. La mujer que había sido rechazada y humillada se había convertido en una líder natural, alguien que inspiraba a otros a ser mejores versiones de sí mismos. Un día, mientras supervisaba la construcción, Isabela vio una figura familiar acercándose a caballo. Su corazón se detuvo cuando reconoció a Eduardo Vázquez, el hombre que la había abandonado en el altar. Eduardo se veía mal, demacrado, con ropa sucia y una expresión de desesperación en el rostro. Desmontó y se acercó a Isabela, pero Tom apareció inmediatamente a su lado, su mano descansando casualmente en su revólver. «Isabela», dijo Eduardo, su voz quebrada, «necesito hablar contigo». «Creo que ya dijiste todo lo que tenías que decir en tu carta», respondió Isabela con frialdad. «Por favor, escúchame. Cometí un error terrible. He estado viviendo en el infierno desde que me fui. El dinero se acabó, perdí todo jugando y ahora estoy siendo perseguido por hombres que quieren matarme». Isabela sintió una mezcla de compasión y disgusto. «¿Y qué quieres de mí?». «Perdón», dijo Eduardo cayendo de rodillas. «Perdón y una segunda oportunidad. Podemos empezar de nuevo, ir a California como habíamos planeado». «Una segunda oportunidad». Isabela no pudo evitar reírse, pero no era una risa alegre. «Eduardo, estoy casada. Felizmente casada con un hombre que vale 10 veces más que tú». Eduardo miró a Tom con odio. «Él se aprovechó de tu situación. Te casaste con él por desesperación, no por amor». «Te equivocas», respondió Isabela con calma. «Me casé con él por desesperación, es cierto, pero me quedé con él por amor.
Amor real, no la ilusión que creí tener contigo. Eduardo se volvió hacia Tom. ¿Cuánto quieres por ella? ¿Puedo conseguir dinero? Tom no respondió con palabras. En cambio, tomó la mano de Isabela y la besó suavemente, mirando a Eduardo con ojos que prometían violencia si continuaba faltando al respeto a su esposa. «Vete, Eduardo», dijo Isabela, «antes de que mi esposo decida arrestarte por las deudas que dejaste atrás». Eduardo se levantó, su rostro lleno de amargura. «Te arrepentirás de esto, Isabela. Cuando te canses de jugar a la esposa del sheriff, te arrepentirás». «La única cosa de la que me arrepiento», respondió Isabela, «es haber perdido tiempo contigo cuando podría haber conocido a Thomas antes». Eduardo se fue como había venido, derrotado y solo. Isabela lo vio alejarse y sintió solo pena por él. Había elegido un camino de cobardía y deshonra, y ahora estaba pagando el precio. Tom la rodeó con sus brazos. «¿Estás bien?» «Estoy perfecta», respondió Isabela. «Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde pertenezco». La escuela se inauguró en el otoño, con una celebración que duró 3 días. Isabela fue oficialmente nombrada directora, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar tal posición en la región. Tom, ahora respetado sheriff, pronunció un discurso sobre la importancia de la educación y la comunidad. Durante la ceremonia, Isabela miró a la multitud de rostros sonrientes, niños que ahora podrían leer y escribir, mujeres que habían aprendido oficios que les daban independencia, familias reunidas por una causa común. Vio a sus padres, reconciliados con ella y orgullosos de sus logros. Vio a Miguel, que ahora trabajaba como ayudante de Tom y había encontrado propósito en servir a la comunidad. Pero sobre todo, vio a Tom, su esposo, su compañero, su amor verdadero, mirándola con ojos llenos de orgullo y adoración. «Señora Isabela McKenna», dijo el alcalde durante la ceremonia, «usted llegó a nuestro pueblo como una mujer quebrantada, abandonada, sin esperanza, pero en lugar de permitir que la amargura la destruyera, eligió construir algo hermoso. Ha transformado no solo su propia vida, sino la vida de toda nuestra comunidad». Isabela se levantó para hablar, mirando a la multitud de personas que ahora la consideraban una heroína. «Cuando fui abandonada en el altar», comenzó, «pensé que mi vida había terminado. Pero ahora me doy cuenta de que apenas había comenzado. No fue el hombre que me abandonó quien me salvó, sino el hombre que me aceptó. No fue el amor que perdí lo que me completó, sino el amor que encontré». Miró a Tom, quien sonreía con lágrimas en los ojos. «Mi esposo me ofreció más que un matrimonio de conveniencia. Me ofreció una oportunidad de ser quien realmente soy, de hacer una diferencia en el mundo, de construir algo duradero y hermoso». La multitud aplaudió, pero Isabela no había terminado. «Pero lo más importante que he aprendido es que no importa cuán oscuro parezca el momento, siempre hay esperanza. Siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo, de ser mejor, de construir algo hermoso de las cenizas de la desesperación». Años después, cuando Isabela y Tom fueran ancianos, recordarían ese día como el momento en que su historia de amor alcanzó su plenitud. Habían comenzado como extraños unidos por la necesidad, pero habían creado algo extraordinario, una familia, una comunidad, un legado que perduraría mucho después de que ellos se hubieran ido. La escuela de San Miguel se convirtió en un modelo para otros pueblos, y Isabela fue invitada a hablar en conferencias por todo el territorio. Tom sirvió como sheriff durante 20 años, manteniendo la paz y la justicia en la región. Juntos, criaron 5 hijos, todos los cuales se convirtieron en miembros productivos de la sociedad, pero quizás lo más importante fue que demostraron que el amor verdadero no siempre llega como se espera. A veces llega disfrazado de conveniencia, se fortalece a través de adversidades y se completa mediante el servicio mutuo y el compromiso con algo más grande que uno mismo. En las tardes de verano, Isabela y Tom se sentaban en el porche de su casa, ahora ampliada y hermosa, mirando hacia el pueblo que habían ayudado a construir. La escuela estaba llena de niños riendo y aprendiendo. Las mujeres del pueblo dirigían prósperos negocios. Los hombres trabajaban juntos con respeto mutuo y propósito común. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Isabela una tarde, tomando la mano de Tom. «¿De qué?».
de haberme ofrecido tu mano ese día en la iglesia, de haberte casado con una extraña. Tom la miró con ojos llenos de amor y travesura. Solo me arrepiento de una cosa. ¿Qué? De no haberte conocido antes. Isabela rió, el sonido llenando el aire de la tarde como música. Habían encontrado su final feliz, no en un cuento de hadas, sino en el trabajo duro, el amor verdadero y el servicio a su comunidad. Habían demostrado que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Y en San Miguel, cuando los niños preguntaban sobre la hermosa escuela en el centro del pueblo, sus padres les contaban la historia de Isabela y Thomas McKenna, la mujer que fue abandonada en el altar, pero encontró algo mejor que lo que había perdido, y el hombre que vio la belleza en una situación desesperada y decidió actuar con honor y compasión. Era una historia de redención, de amor verdadero, y de la transformación que es posible cuando las personas eligen la bondad sobre la crueldad, el honor sobre la conveniencia y el servicio sobre el egoísmo. Era, en pocas palabras, una historia que merecía ser contada, recordada y vivida.